Hola, muy buenas. Bienvenidos a estas sesiones de .NET en las cuales vamos a crear los pasos esenciales para que después puedas crear un proyecto especialmente potente y completo utilizando una parte de backend, en este caso de .NET. Así que vamos a empezar principalmente por pues poner en marcha lo que sería un proyecto de .NET. Concretamente vamos a crear un tipo de proyecto API RESTful, es decir, vamos a crear una aplicación de backend en la cual no vamos a generar vistas de momento, aunque en algún momento podremos ver cómo se puede hacer, sobre todo para gestionar un poco más rápido determinadas peticiones, pero lo que vamos a hacer principalmente va a ser conectarnos con una base de datos. La base de datos va a ser un SQL Server Express que ya he explicado en vídeos anteriores cómo realizar la instalación y puesta en marcha. Así que vamos a crear nuestra primera aplicación, lo vamos a conectar y vamos a establecer un contexto que nos va a permitir, a través de Entity Framework, que va a ser el ORM que vamos a estar utilizando, crear la base de datos. Es decir, nos vamos a conectar realmente a un servidor y desde nuestro propio código vamos a generar la base de datos. A esto se le llama Code First, es decir, empezamos con el código y sacamos la base de datos. También está la inversa, la ingeniería inversa. A partir de una base de datos, hacer un Database First, es decir, sacar el código a partir de la base de datos utilizando Entity Framework y una serie de comandos que iremos viendo a lo largo de las sesiones. Pero como primer punto de partida, lo que vamos a hacer es conectarnos con el servidor y desde ahí vamos a crear la base de datos y vamos a comprobar cómo en efecto se van creando las diferentes tablas y también vamos a añadir una herramienta esencial en Visual Studio que nos va a permitir dibujar o sacar el diagrama de relaciones que existan entre las diferentes clases y, por lo tanto, entre los diferentes modelos y, por lo tanto, las diferentes tablas de nuestra base de datos. Vamos a empezar, obviamente, por el principio. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer para asegurarnos, primero, obviamente, que podemos ponernos en marcha, va a ser abrir una terminal. Yo aquí ya tengo una terminal abierta, pero si no, desde el buscador, yo estoy utilizando Windows. Recomiendo, obviamente, activamente utilizar Windows para estas sesiones. Vamos a ir a símbolos de sistema, o si no, desde PowerShell. Vamos a abrir, por lo tanto, nuestro símbolo de sistema. Aquí la tenemos. Y lo que vamos a hacer... Bueno, CLS es el comando para borrar, es decir, borrar un poco la terminal. Y desde aquí vamos a hacer .NET --version y nos vamos a asegurar que lo tenemos instalado y listo. Bien, como ya habíamos visto en algún otro vídeo, tenemos la versión 6.0.2.0, que es la que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto de .NET. Por lo tanto, todo lo que sea .NET va a ser la versión 6 en adelante. Como ya decía en vídeos anteriores, dentro de unos meses saldrá la versión 7 o a lo mejor cuando estés viendo este vídeo no estás exactamente en la 6.0.2.0.2, sino que estás en una versión posterior. En principio no debería haber problemas de incompatibilidades. Muy bien, pues una vez ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nos podemos conectar a nuestra base de datos. Así que para ello vamos a utilizar nuestro Microsoft SQL Server Management Studio, que lo podemos buscar, si ya lo tenemos instalado, como SSMS. Aquí lo tenemos y lo abriremos. Al abrirlo nos saldrá una ventana como la que sigue que nos permitirá conectarnos. Bien, desde aquí lo que vamos a hacer es elegir Database Engine, vamos a poner el nombre de nuestro equipo, barra invertida y luego SQL Express. ¿Cómo sabemos el nombre de nuestro equipo? Bueno, lo recuerdo, aunque ya lo hemos visto en vídeos anteriores, abrimos nuestro explorador de archivos, venimos a este equipo, botón derecho, propiedades, y en propiedades aquí nos sale el nombre de nuestro equipo, ¿vale? Lo podemos sacar de aquí. Bien, esto sería copiarlo y nos lo llevaríamos a la conexión y luego le pondríamos la barra invertida, es decir, la barrita invertida y SQL Express. Bien, además, bueno, en este caso le pondríamos Windows Authentication o SQL Server Authentication en caso de que tuviésemos que poner usuario y contraseña en nuestro servidor de SQL. Bien, dado que nuestro servidor de SQL va a ser ahora mismo, para hacer las primeras pruebas, una conexión estándar, es decir, vamos a hacer una conexión confiable, no vamos a tener un usuario y una contraseña para poder conectarnos, aunque sería ideal establecerla más adelante. Entonces, ahora mismo utilizaríamos Windows Authentication, le daríamos a Connect y en principio debería salirnos que en efecto estamos conectados y aquí dentro podremos ver las diferentes bases de datos. Bien, ahora mismo no tendremos ninguna base de datos más allá de las que vengan por sistema o si hemos creado alguna anteriormente. Entonces,
Dentro de Databases tendremos esas utilidades, luego dentro de Security tendremos temas de login, server roles, credentials audits, como ya comentamos, y otra serie de carpetas. Pero esto deberíamos poder hacerlo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nuestra aplicación de .NET se va a conectar de la misma manera con nuestra aplicación de servidor, de nuestro servidor de base de datos. Así que vamos a minimizar esto, lo vamos a dejar ahí conectado por si lo queremos revisitar, y lo que vamos a hacer va a ser abrir una instancia de Visual Studio 2022. Bien, lo primero que vamos a tener, por lo tanto, va a ser que decidir exactamente cómo va a llamarse nuestra aplicación o qué tipo de proyecto va a ser. Bien, pues le vamos a dar a crear proyecto, crear un proyecto vacío. Obviamente, cuando ya lo tengamos abierto, podemos simplemente, o creado, podemos abrir directamente la solución o simplemente abrir una carpeta local o abrir un proyecto o una solución. Además, también podemos clonar un repositorio de Git. Bien, ahora mismo vamos a darle a crear un proyecto. Y lo que vamos a hacer es escoger diferentes opciones. Ya que estamos en el vídeo anterior, simplemente creamos una ASP.NET Core Web API, que es lo que vamos a crear, pero ya que estamos, vamos a comentar algunos de los tipos de proyectos que pueden ser interesantes destacar. Primero, tenemos proyectos de tipo aplicación de consola. Estos básicamente son proyectos que están basados para ser ejecutados desde una terminal, desde una consola. Después tenemos aplicaciones de ASP.NET Core, que son básicamente aplicaciones web que van a tener vistas, es decir, páginas con Razor, que Razor es algo así como el Angular o React, en este caso de Microsoft, al igual que tenemos Blazor, que sería realmente, en este caso, el framework para desarrollar aplicaciones front, ¿vale? También se pueden desarrollar aplicaciones server-side, aplicaciones web de front, y en este caso, bueno, pues permite de alguna manera crear aplicaciones bastante fácil, además ya viene con determinadas plantillas que pueden ser bastante útiles y sería una alternativa a lo que nosotros pues entenderíamos como React, Angular, etcétera, bastante interesante. Luego tendríamos ASP.NET Core Web API, que es la que vamos a utilizar hoy. Tendríamos luego biblioteca de clases, que esto nos puede venir muy bien para estructurar proyectos donde queremos compartir determinadas clases y estructuras, ¿de acuerdo? Ahora mismo vamos a crear un proyecto base, pero más adelante seguramente creemos bibliotecas de clases donde simplemente hagamos un listado de herramientas, utilidades, nombres de clases, estructuración de lógica de negocio, lo que sea, ir a bibliotecas de clases aparte para que sí puedan ser compartidas entre diferentes capas o diferentes proyectos. Luego tenemos también obviamente un proyecto totalmente vacío, tenemos un proyecto modelo vista controlador que este viene integrado con todo, básicamente es una aplicación que nos permite desarrollar API RESTful, pero que está basada principalmente en modelo, vista y controlador, con vistas, por ejemplo, para crear, editar, borrar, etcétera, todo el proyecto con, por lo tanto, conexiones con la base de datos y de alguna manera tener, digamos, para cada modelo sus vistas para poder gestionarlas, utilizando páginas, en este caso de Razor. Y luego tenemos aplicación Blazor para WebAssembly, tenemos por la parte de servidor, aplicación de Blazor Server y por la parte de front, es decir, una aplicación SPA con WebAssembly. Luego tendríamos gRPC, que básicamente es utilizar el paradigma de RPC de comunicación, en este caso utilizando el servicio gRPC, que bueno, no lo vamos a tocar en estas sesiones, pero es interesante puesto que viene de alguna manera a servir para aplicaciones en tiempo real y demás. Luego tendríamos bibliotecas de clases de Razor, específicamente para, por lo tanto, para proyectos más, digamos, donde va a haber vistas y demás. Vamos a tener también, por ejemplo, ASP.NET Core con Angular, que nos permite, digamos, desarrollar proyectos basados en Angular, también con React.js y luego tenemos proyectos de pruebas. En este caso tenemos proyecto de prueba MS-Test que utilizaría, por lo tanto, test con MS-Test, aunque existen otras como puede ser XUnit o NUnit que los podremos encontrar aquí. En esta de aquí tenemos NUnit y también tendremos un poquito más abajo alguna para XUnit, casi seguro. Estos serían básicamente proyectos para hacer pruebas unitarias o de integración de proyectos de .NET. Fijémonos, también es muy importante en el lenguaje que estamos utilizando. En este caso va a ser C#, aquí es Visual Basic,
por aquí habrá alguno de F#. Entonces, es muy importante que cuando vayamos a crear los proyectos nos fijemos que elegimos la opción correcta. Además, una vez ya hemos creado una opción o hemos creado un proyecto, automáticamente nos saldrán las plantillas de proyectos recientes, que obviamente las podemos quitar de la lista si no las queremos tener, pero las tendremos siempre accesibles y nos pondrá siempre el lenguaje en el que lo vamos a montar. Entonces, vamos a empezar, obviamente, con una ASP.NET Core Web API. Yo ya lo tengo aquí el atajo de teclado, pero en la lista, si nunca has creado ninguna, lo tendrás como seguramente la cuarta opción. Se llama ASP.NET Core Web API. Bien, vamos a pincharle. A continuación le vamos a poner nombre a nuestro proyecto. Entonces, vamos a llamarle, en este caso, API RESTful, por ejemplo. O vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a replicar el comportamiento, por ejemplo, de una universidad o un centro de educación donde tengamos alumnos, cursos, exámenes. Entonces, vamos a ponerle University Backend, ¿vale? O API Backend. Vamos a llamarle API Backend. Vamos a ponerle este nombre o incluso le podemos llamar, ponerlo aquí todo con Camel Case, que creo que es mejor. Bien, le vamos a llamar University API Backend, que será básicamente el nombre de nuestro proyecto, y la solución en este caso va a tomar el mismo nombre que el proyecto. Entonces le vamos a llamar University por cambiarle el nombre, y luego por otro lado, si nos fijamos, vamos a ponerlo esto con mayúscula, tenemos, digamos, un pequeño mensaje. Dice, una solución es un contenedor de uno o más proyectos Visual Studio. Bien, como en este proyecto, dentro luego podemos hacer la parte de backend, le podemos hacer un proyecto de biblioteca de clases, etcétera. No quiero que la solución sea como un nombre, como el propio proyecto, pero no pasaría nada. Luego lo podríamos renombrar si quisiéramos. Entonces, esto básicamente lo que va a hacer es crear una solución, es decir, un conjunto de proyectos. Y nuestro primer proyecto va a ser el University API Backend. Además, vamos a elegir dónde lo queremos alojar. Así que vamos a pinchar, vamos a venirnos a nuestra carpetita del escritorio. Vamos a crearlo aquí mismo. Tenemos el del otro vídeo. Le vamos a meter dentro de la carpetita de backend, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Y le vamos a dar a siguiente. Bien, una vez ya lo tenemos que escoger nuestro framework. Bien, nuestro framework va a ser .NET 6, aunque si tuviésemos otras versiones de .NET, como podría ser la 5, como podría ser .NET Core 3.1, etcétera, nos saldrían aquí listadas. Por otro lado, la autenticación. Ahora mismo no queremos sistemas de autenticación, aunque podríamos ponerle, por ejemplo, plataforma de identidad de Microsoft o Windows, y eso nos ayudaría a tener un sistema de autenticación. Nosotros lo vamos a crear por nuestra cuenta utilizando JWTs, así que de momento le pondremos ninguno. Será importante configurar HTTPS, ¿vale? Para que nuestra aplicación ya directamente corra con un certificado SSL seguro. Y luego, por otra parte, podemos habilitar Docker, aunque en este caso no lo vamos a habilitar porque, bueno, no lo queremos especificar ahora mismo. ¿No? Vamos a ir un poquito al grano de la aplicación y luego ya podemos ver si creamos nuestro propio Dockerfile. Por otra parte, tendremos el uso de controladores. Esto será importante, puesto que los controladores se van a encargar de gestionar las diferentes rutas de nuestra aplicación y, por lo tanto, asociar rutas a ejecución de determinadas funciones. Por ejemplo, obtener todos los estudiantes, obtener todos los usuarios, lo que queramos. Luego vamos a tener compatibilidad con OpenAPI. Como ya comenté en el vídeo anterior, esto sirve para establecer la configuración de Swagger desde un inicio, que sí que lo queremos, es decir, que ya queremos que nos documente con Swagger absolutamente todo. Así que le daremos a crear. Y eso nos generará el proyecto. Bien, este proceso puede tardar un poquito, pero una vez esté creado ya tendremos una plantilla bastante avanzada que simplemente tendremos que empezar a modificar. Muy bien, cuando ya se haya creado tendremos lo siguiente. Aquí está. Bien, voy a hacer un poquito más pequeño. Aquí mi cámara, ahí está. Muy bien, entonces, vamos a empezar un poco por el principio. Vamos a empezar a entender qué es lo que tenemos dentro de este proyecto y qué tenemos que empezar a modificar o qué cosas van a ir dentro de cada una de las carpetas o la estructura que vamos a tener.
Bien, para empezar, vamos a echarle un ojo al appsettings.json. Bien, el appsettings.json es básicamente la configuración donde vamos a tener principalmente todo aquello que queremos almacenar y que son de alguna manera variables, algo así como de entorno o de configuración del proyecto. Básicamente son configuraciones que nos van a permitir de alguna manera alojar información y persistirla a lo largo de todo el proyecto simplemente accediendo a este archivo .json. Entonces, una de las cosas que deberíamos ya empezar a montar sería el connection strings. Entonces, vamos a venir aquí y vamos a... Si nos fijamos, una de las cosas importantes que tiene Visual Studio es que automáticamente nos autocompleta mucha información. Esto es una muy buena cosa porque facilita mucho el trabajo, ¿no? Entonces, simplemente poniendo CO nos va a rellenar con connection strings, lo vamos a poner, y dentro le vamos a establecer una conexión. Por ejemplo, university DB. Bien, esta va a ser el valor y la clave, y el valor va a ser básicamente la URL de conexión. Bien, si recordamos del vídeo anterior, habíamos sacado nuestra URL de conexión y la habíamos almacenado en un TXT. Así que vamos a abrirlo, vamos a buscarlo. A ver dónde la tenemos. Aquí la tenemos. Bien, esta sería el string de conexión. Tenemos server igual a localhost, vamos a ponerlo aquí, // SQL Express, esa sería la conexión básica, y luego lo que tenemos es database, tendremos que ponerle el nombre de la base de datos, que si no existe la vamos a crear, y después vamos a tener el Trusted Connection a True. Aquí también habría que concatenarle pues, usuario, contraseña o lo que quisiéramos en caso de tener que conectarnos a través de usuarios y contraseñas. Entonces, el nombre de la base de datos, bueno, pues en este caso va a ser igual que, por ejemplo, la propia clave, vamos a llamarla así, y le vamos a poner DB en mayúscula, que sería database, ahí está, university DB, y vamos a ir guardando. Fijémonos que en la parte superior, cuando está en naranjita es el que estamos editando, y si tiene un asterisco es que no está guardado. Tenemos obviamente la posibilidad de guardar todo con control mayúscula S o simplemente control S para guardar. Así que guardaremos, digamos, un poco lo que acabamos de modificar. Por lo tanto, esta clave es la que nos vamos a usar, esta clave, para acceder a este valor desde la conexión dentro de nuestro programa. Dentro de nuestro programa CS nos conectaremos a la base de datos y tendremos que establecer, por lo tanto, una conexión al igual que la que haríamos desde aquí. Vamos a ir a explorador de servidores. En caso de que no te salga esta opción, la puedes venir a ventanas y activarla. Y entonces en la parte superior tenemos una opción que pone conectar con la base de datos. Así que vamos a pincharle a conectar con la base de datos. Y entonces desde aquí nosotros podremos escoger el nombre del servidor, por ejemplo, localhost. Entonces aquí le pondremos /SQL Express. Y entonces en la parte inferior podremos elegir las bases de datos que hay dentro del servidor. Ahora mismo, como no tenemos nuestra base de datos creada, pues no la vamos a hacer. Pero desde aquí podremos gestionar esta misma conexión y así conectarnos a la base de datos University DB cuando esté creada. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a tener también va a ser que establecer una serie de instalaciones y dependencias. Pero antes de hacerlo, vamos a comentar un par de cosas. Y es que tenemos un programa CS, que es un archivo, obviamente C#, por eso es .cs, que nos establece cómo vamos a montar nuestra aplicación. Tenemos, por un lado, el builder, que nos sirve para construir un poco las configuraciones que va a utilizar nuestra aplicación. Una vez se construye con todas las configuraciones y servicios que se le hayan añadido, se le establece que mientras que estemos en desarrollo se utiliza Swagger para documentar la aplicación, y luego también tenemos redirecciones HTTPS, utiliza autorización, y también tenemos algunos map controllers que lo que va a hacer es buscar los controllers dependiendo de dónde estén alojados con el nombre de la ruta que le hayamos establecido, como veremos un poquito más adelante. Y finalmente la línea que realmente ejecuta nuestra aplicación, que es el app run. Entonces, tenemos por lo tanto aquí el establecimiento de servicios, y lo que vamos a tener que hacer es establecer algunas cosas más. Pero antes de ello vamos a tener que hacer algunas instalaciones. Primero, lo que vamos a tener que hacer en la parte por aquí, vamos a ponerle un to-do. Vamos a poner connection
conexión con la base de datos. Bien, eso lo vamos a tener que realizar. Vamos a ir guardando y ya lo tenemos. Bien, entonces vamos a primero a pensar en las dependencias de nuestro proyecto y vamos a gestionar, por lo tanto, una serie de instalaciones. ¿Cómo se gestionan las instalaciones dentro de un proyecto? Bueno, si nos fijamos, tenemos la solución y el proyecto. Entonces, simplemente pincharemos con el botón derecho sobre el proyecto y vamos a buscar la opción Administrar paquetes Nugget. Como ya decía en el vídeo anterior, Nugget básicamente va a ser la manera en la que vamos a gestionar nuestras dependencias del proyecto y, por lo tanto, herramientas que tenemos que instalar en el proyecto para que funcione correctamente. Sería algo así como nuestro npm o yarn, ¿de acuerdo? Para instalar las dependencias con el Package Manager en este caso, de Nugget. Entonces, si le pinchamos, tendremos instalados actualmente Swashbuckle ASP.NET Core, que es para trabajar con Swagger, es decir, nos lo ha instalado. Y luego en examinar podremos encontrar un poco las propuestas que nos ofrece, en este caso, Visual Studio, para instalar dentro de nuestro proyecto. Bien, ¿cuáles son principalmente las que vamos a instalar? Bueno, primero tenemos que instalar SQL Server. ¿Por qué? Porque nos va a permitir desde Microsoft Entity Framework Core conectarnos con la base de datos. Pues vamos a utilizar Entity Framework como ORM para gestionar nuestras clases y asociar esas clases con tablas. Y a partir de las clases vamos a crear esas tablas. Y a partir de nuestras clases vamos a crear también las relaciones que existen entre las tablas. Es decir, es una herramienta que nos va a facilitar mucho el trabajo de luego convertir los tipos de datos a nuestra aplicación de C#. Así que vamos a tener SQL Server, también tenemos alguno de JWT Beater que servirá para generar JSON Web Tokens. Vamos a tener Core Tools que nos va a servir sobre todo para utilizar desde la consola de administración de paquetes algunas ejecuciones. También vamos a tener el Core Design. Bueno, vamos a tener que instalar unos cuantos. Entonces vamos con el primero. El primero de todos va a ser SQL Server. Entonces, en la parte de la derecha, cuando lo marcamos, se nos marcará exactamente cuál es la versión que tenemos que instalar. En este caso, tenemos la versión 6.04. Le vamos a dar a instalar. Le vamos a dar a OK. Nos va a instalar todas estas dependencias. Vamos a aceptar y va a proceder a instalar. Una vez haya instalado la dependencia, vamos con la siguiente. Vamos a escoger Entity Framework Core Tools, que es la que nos va a permitir realizar algunas ejecuciones desde nuestra terminal. Fijémonos que en la parte inferior de izquierda tenemos una pestaña que se llama Consola de Administración de Paquetes, que si no la vemos, podemos venir a Ver, después venimos a Otras ventanas y aquí tenemos nuestra consola de administrador de paquetes. Es decir, si por lo que sea le das a la X y la cierras y no la vuelves a encontrar, siempre puedes volver a habilitarlas desde aquí. En este caso, consola de administración de paquetes. Es decir, desde nuestra consola de administración de paquetes, que tenemos aquí, vamos a poder ejecutar algunos comandos para poder trabajar principalmente con las migraciones y construir la base de datos. Entonces, vamos a utilizar, por lo tanto, nuestro Core Tools para poder hacer esto. Si nos fijamos, tenemos Entity Framework Core Tools for the Nugget Package Manager console, porque si no, nosotros, si por ejemplo utilizáramos un comando, por ejemplo, llamado add migration, lo que nos diría que no existe tal comando. Es decir, si alguno de los comandos que vamos a ejecutar desde aquí nos fallan, es porque nos falta esta dependencia que se llama Framework Core Tools. Microsoft.entityframeworkcore.tools. Además, las podemos buscar desde aquí. Podemos buscar Tools y ahí también nos saldría, ¿de acuerdo? Nos saldrá seguramente una de las primeras. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es buscar esa herramienta, vamos a cogerla, aquí está, esta dependencia, y la vamos a instalar. En este caso tenemos las 6.04, ahora cuando estamos grabando este vídeo, posiblemente cuando lo estés haciendo haya una subversión un poquito mayor, pero en principio tenemos que escoger una que sea compatible con la versión 6 de .NET, así que utilizaremos esta opción. Le daremos a instalar y una vez más tendremos que aceptar todo lo que serían nuestras dependencias, aceptar la instalación y una vez haya terminado, en instalado vamos a tener las herramientas que tenemos instaladas de momento. Bien, aparte de esta dependencia, vamos a tener también que instalar el Code Generation Design.
Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Code Generation. Aquí lo tenemos. Aquí está. Este nos va a permitir, sin necesidad de estar picando todo el código, crear ya una serie de plantillas a partir de nuestros modelos. Por ejemplo, hacer todas las rutas de nuestra API RESTful, es decir, crear, eliminar, actualizar, buscar, es decir, sentencias CRUD, endpoints CRUD, a través del Code Generation Design. Así que vamos a cogerlo y también lo vamos a instalar. Le daremos a aceptar, OK. Le daremos a aceptar y ya lo tenemos. Vale, entonces, ahora mismo aquí hay una actualización, parece ser. Vale, no hay ninguna actualización. Entonces tenemos instalados. Vamos a venir aquí, a ver. Vamos a ver qué tenemos. Parece ser que hay una versión que se puede actualizar, que es la de Swagger. Esta no la vamos a actualizar, más que nada porque es la que nos ha instalado automáticamente. Pero en la instalación tenemos SQL Server, Tools y también Code Generation Design. Además, también vamos a instalar, vamos a ver, tenemos estas, Code Generation Design, y también vamos a instalar el Code Generation Core. En principio, el core, aquí lo tenemos, nos instala más cosas. Y creo que no nos hará falta. Vamos a no instalarla de momento, porque creo que con design será suficiente, pero a lo mejor tenemos que volver e instalar esta dependencia. Muy bien, pues una vez ya lo tenemos, ahora ya podemos hacer bastantes cosas. Podemos generar controladores a partir de nuestros modelos, etcétera. Pero si queremos, por ejemplo, poder visualizar lo que son cada una de las tablas de nuestro contexto, necesitamos una extensión. Bien, yo la tengo ya instalada, en este caso se llama EF Core Power Tools, ¿vale? Pero como es la primera vez que estarás abriendo Visual Studio, tendrás que venir a extensiones, venir a administrar extensiones, y yo la tengo aquí instalada. Vamos aquí instalada y la tengo aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar EF Core Power Tools. ¿Dónde? Pues en línea. Vendríamos en línea, le pondríamos aquí EF Core, aquí tenemos el buscador, pincharíamos y lo instalaríamos. Seguramente en el proceso de instalación lo que ocurrirá es que habrá que cerrar Visual Studio y volver a abrirlo. Así que instálalo, cierra Visual Studio, realizará el proceso de instalación, le darás a aceptar, una vez hayas aceptado la instalación, cuando lo vuelvas a abrir, en la parte superior vamos a encontrar una nueva opción en el menú llamada EF Core Power Tools y que nos va a permitir hacer un diagrama del DB Context, es decir, de del contexto de nuestra base de datos, que nos va a permitir, por lo tanto, encontrar cuáles son las tablas y operar con ellas, como por ejemplo guardar nuevos valores, editar valores, borrar valores, etcétera, de estas tablas. Además, también nos permite hacer otra serie de cosas, como por ejemplo ver el SQL. Bueno, hay varias opciones, pero la que más nos interesa seguramente sea el DB Context Diagram, además también de tener un Migrations Tool que nos permite de alguna manera gestionar las migraciones de una manera un poquito más eficiente, aunque lo haremos todo esto por consola. Muy bien, por lo tanto, una vez ya tenemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es establecer la conexión. Entonces vamos a ir a Program. Aquí lo tenemos, voy a poner un poquito menos de zoom, ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, esto va a ser lo primero. Vamos a poner aquí un 1 y vamos a hacer usings para trabajar con Entity Framework. Bien, entonces vamos a hacer un using y vamos a ponerle Microsoft. Entity Framework Core, y a partir de este momento ya podemos empezar a utilizar Entity Framework Core para hacer las conexiones y establecer principalmente la conexión de tipo SQL Server. Entonces, primero tenemos que obtener, esto va a ser el número 2, vamos a obtener en este caso la conexión. Así que vamos a hacer un const y vamos a llamarle un string que va a ser connection name. Y este connection name le vamos a poner, en este caso, el nombre que le hayamos establecido dentro de app settings y le hayamos llamado universitydb.
Así que le vamos a pinchar y lo vamos a pintar aquí. Perfecto. Recordemos siempre los puntos y comas al final de cada línea. Bien, ahora mismo simplemente nos está diciendo que está declarada, pero no se está usando. Así que esa rayita verde ahora se eliminará. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es obtener la conexión. Entonces, vamos a llamarle connection string o el valor, ¿no? Entonces, vamos a venir a builder.configuration, a esta. A continuación, fijaros, yo con el tabulador voy autocompletando. Él intuitivamente sabe lo que quiero hacer, que básicamente es conectarme o obtener el valor. En este caso, diríamos builder, configuration, get connection string, connection name. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con get connection string es acceder a esta opción, connection strings, y concretamente quiero esta. Por lo tanto, este va a ser el valor que se va a alojar dentro de la variable connection string. Muy bien, pues ahora lo que tenemos que establecer es nuestro contexto. Bien, antes de establecer nuestro contexto, aquí vamos a poner 3, vamos a poner add context. Podemos establecer un contexto general o varios contextos. Entonces, para empezar, vamos a crear una carpeta para tenerlo bien orientado y bien organizado. Botón derecho sobre el proyecto, agregar y vamos a crear una nueva carpeta. A esta carpeta le vamos a llamar Data Access para tener el acceso a los datos. Muy bien, ahora dentro de Data Access vamos a agregar y vamos a agregar una clase que le vamos a llamar University Context, por ejemplo. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí University Context. Ese va a ser el nombre. Vamos a escoger clase de C#, ¿de acuerdo? Fijémonos en el iconito, clase, Visual C#, y le vamos a poner University Context o University DB Context. Y al fin y al cabo. Entonces, esto va a ser el contexto de nuestra base de datos. Entonces, vamos a crearlo y una vez lo hayamos creado, lo que tenemos que hacer es establecer que el University DB Context va a utilizar o va, digamos, a extender el DB Context de Entity Framework. Así que vamos a poner un using, vamos a poner Microsoft.Entity Framework Core, ahí lo tenemos. Y a continuación, donde pone public class, le vamos a poner 2 puntitos y le vamos a poner el DB Context. Fijémonos que él lo interpreta correctamente, puesto que los nombres son muy parecidos. Y lo que tenemos que hacer aquí va a ser primero crear un constructor, que va a ser, en este caso, University DB Context. Y le vamos a poner lo siguiente. DB Context Options. Perdón. DB Context Options, ahí está. Entre menor y mayor le vamos a poner el tipo, que va a ser el mismo tipo de la clase. Le vamos a poner opciones, que en principio el constructor recibiría una serie de opciones, y le vamos a poner el base, que será nuestro DB Context, pasándole las options. Y luego simplemente abriremos y cerraremos las llaves. Y ya lo tendremos. Bien, ahora mismo no vamos a hacer nada dentro de nuestro constructor, pero aquí le tendremos que poner un to-do y va a ser add dbsets, que van a ser las tables o las tablas de la base de datos. Esto lo tendremos que establecer. Además, también se pueden sobreescribir un montón de métodos, obviamente de DB Context, como puede ser la generación del modelo, personalizarla manualmente. Podemos personalizarla todo desde aquí, es decir, desde nuestro DB Context, o podemos utilizar, en este caso, anotaciones, que es lo que vamos a estar usando en el día de hoy. Así que vamos a ir ahora a nuestro proyecto. Bueno, lo vamos a dejar todo guardadito. Vamos a volver a nuestro program CS y entonces tenemos que establecer nuestro contexto. Para ello, obviamente, tenemos que hacer un using. Vamos a poner aquí un using. Y vamos a coger University API Backend. Vamos a ver si me autocompleta. Punto. Y vamos a acceder al Data Access, es decir, a la carpetita que acabamos de crear. Bien, esta carpetita nos va a permitir, por lo tanto, tener acceso a nuestro contexto. Bien, entonces lo que tenemos que hacer, por lo tanto, va a ser lo siguiente. Para añadir el contexto, tenemos que hacer lo siguiente. Builder.services. Añadimos un servicio
y concretamente hacemos un add dbContext. Aquí lo tenemos. Le tenemos que dar el tipo. En este caso, nuestro tipo va a ser university dbContext y lo que vamos a hacer es especificarle las opciones y dentro de las opciones lo que vamos a hacer es un options use SQL Server, él nos lo va a ir autocompletando como podemos ver y le pasamos el connection string que tenemos aquí. Con esto ya tenemos nuestro contexto y podemos generar, por lo tanto, diferentes modelos. Entonces, a partir de ahora ya simplemente nos deberíamos poder comprobar que nos podemos conectar, podemos lanzar la aplicación correctamente y no hay ningún problema. Entonces, para asegurarnos de que se conecta correctamente, lo primero que vamos a hacer es venir aquí a nuestro University API Backend y luego, por otro lado, será importante, fijémonos que en nuestro University DB Context, ¿vale? Dentro de la App Settings, dentro de University DB, es una base de datos llamada University DB. Y obviamente esta University DB no la tenemos todavía creada, así que la tenemos que crear. Por lo tanto, tenemos que crear un modelo de datos que nos permita de alguna manera establecer una conexión con esa base de datos y generar migraciones para, digamos, nutrir esta base de datos. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar la aplicación y comprobar que funcione y después generar algunos modelos. Vale, vamos a ver dónde tenemos algunos errores. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí algún error, seguramente de alguno de los puntos que lo he puesto manualmente. Vamos a ir a nuestro programa. Es este University Data Access, ¿vale? Y dentro tenemos nuestro context, que en principio es correcto. Vale, bueno, ahora lo estableceremos y lo comprobamos. Obviamente necesitaremos tener nuestros modelos. Así que vamos a ir a los modelos. Vamos primero dentro de nuestro proyecto, botón derecho, vamos a agregar una carpetita y vamos a ponerle nuestra carpeta models. Vamos a agregar nuestros modelos y ahí dentro vamos a establecer otra carpeta. Vamos a hacer otra carpetita que se va a llamar Data Models. Bien, dentro de nuestro Data Models lo que vamos a hacer va a ser botón derecho, agregar una clase. Vamos a agregar una clase a la cual vamos a llamar, por ejemplo, Base Entity. Esta clase básicamente va a ser una clase que nos va a permitir, bueno, pues de alguna manera establecer aquellos requisitos o campos que todas nuestras tablas queremos que tengan. Entonces, tenemos una clase, digamos, Base Entity y lo que vamos a hacer es establecerle, obviamente, pues un ID, por ejemplo, cuándo se ha creado el elemento en la tabla, cuándo se ha eliminado, cuándo se ha actualizado, una serie de columnas, básicamente, que queremos que estén presentes en todos los puntos. Entonces, vamos a venir a Using aquí arriba y vamos a poner el system punto, en este caso vamos a coger component model y vamos a establecer también que queremos las data annotations. Esto nos va a permitir establecer a través de nuestro ORM, ¿vale? Una estructura en la cual, por ejemplo, establecer si un campo es obligatorio, como ya me lo está ofreciendo por ahí, o, por ejemplo, si un campo es una clave o si algún campo tiene algún tipo de requisito, por ejemplo, de longitud, etcétera. Entonces, primero vamos a decir que es required. Además, también le podríamos añadir, en este caso, el string length. Le vamos a poner que es una key. Y le vamos a establecer aquí, básicamente, un public int id, que él ya nos lo va autocompletando. Fijémonos que le voy dando al tabulador para que me vaya autocompletando absolutamente todo. Vamos a ir guardando, vamos a guardar absolutamente todo. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es un public. Tenemos obviamente el name, pero bueno, en principio no todas las tablas a lo mejor tienen name. Lo que vamos a hacer es que tenga, por ejemplo, un quién lo ha creado. Un string y vamos a poner created by. Obviamente, al ser una cadena de texto, nos está diciendo
que cuando aparece así en verdecito y una cadena de texto no tiene un valor por defecto. Entonces, created by no acepta valores null porque es un string. Entonces, tiene que ser un contenido diferente a null al salir del constructor. Entonces, lo que tenemos que hacer es directamente, por ejemplo, ponerle un string empty y así básicamente aquí dentro, si viene por defecto, se quedará vacío. Será el campo vacío, si lo queremos establecer. Otra cosa que le podemos hacer es obviamente ponerlo opcional. Bien, vamos a ponerle también, vamos a ponerle cuándo se creó. Vamos a hacer, tenemos el updated by, que sería quien lo ha actualizado, que también podría ser interesante, al que podríamos llamar en vez de updated by, o sí, updated by está bien, para quién lo ha creado, quién lo ha actualizado y quién lo ha borrado también. Deleted by y le ponemos los mismos campos. Eso sería quién lo ha creado, quién lo ha actualizado y quién lo ha borrado. Entonces, justo debajo, vamos a ponerle aquí un public, vamos a hacer un datetime. Y tenemos el created on o created at, podríamos llamarle mejor, created at. Esto sería cuando se ha creado y obviamente el valor por defecto vamos a poner que es el actual, es decir, cuando se genere una entidad, pues le vamos a poner el valor actual de ahora. Si no tiene un valor obviamente predeterminado. Después vamos a ponerle también, por ejemplo, el public updated at, pero en este caso va a ser un date time. Y el valor por defecto, pues vamos a ponerle ahora mismo esta opción, aunque esto realmente sí que puede venir o ser null, así que le vamos a poner que venga totalmente vacío. Y de esa manera nos va a salir la rayita en verde. Es decir, si nosotros no le ponemos esto, nos va a establecer que va a ser obligatorio. De esta manera vamos a decir que es opcional. Y el deleted by, pues también en este caso va a ser vacío y por lo tanto no queremos que que venga un valor por defecto. Bueno, vamos a poner que venga un valor por defecto vacío, ¿no? Pero sí que necesitaremos una fecha. Así que vamos a copiar este mismo y vamos a poner deleted at. Muy bien, pues ya lo tenemos. Esto lo ponemos aquí, así que guardamos un poco la misma estructura. Y luego vamos a tener un public, un booleano, que sería isDeleted para saber si está el elemento borrado o no, por lo que sea. Y ya lo tendríamos a false. Esto van a ser campos, por lo tanto, que van a estar presentes en todos los elementos de nuestra base de datos. Entonces, para ello vamos a generar, por ejemplo, un usuario. Vamos a crear dentro de nuestro data model, vamos a agregar un nuevo elemento que vamos a tener dentro de la clase. Vamos a tener aquí users. Aquí lo tenemos. Y este users, o user mejor dicho, básicamente va a extender nuestra clase o va a heredar de nuestra clase base entity de todos estos campos, todas estas propiedades de clase. Así que vamos a hacerle y le vamos a decir que es de tipo base entity. Aquí lo tenemos. Esto quiere decir, por lo tanto, que nuestro user tendrá todos estos campos. Va a tener ID, va a tener created at, va a tener created by, va a tener todos estos campos por defecto. Así que vamos a nuestro user CS, vamos a cerrar todos menos este. Aquí está. Y lo que vamos a hacer es establecerle, por ejemplo, que tenga un nombre. Tenemos el user ID, pero este realmente no nos hace falta porque viene ya del base entity. Así que vamos a hacer un string name. Le hacemos un getter y setter y obviamente vacío en caso de que no venga. Pero lo que vamos a hacer es establecerle, que es obligatorio, ¿vale? Se lo vamos a establecer. Cuando nos sale en rojito es porque no tenemos el using establecido. Entonces nos ponemos encima y nos debería salir la bombillita con la opción en rojo y decir, oye, usando component model annotation. Así que le vamos a coger y ahí lo tenemos. Muy bien. Aparte de esto, le vamos a añadir, por ejemplo, una propiedad de tipo string length y decir, oye, pues el nombre del usuario no debería ser superior a las 50 caracteres, por ejemplo. Además, le vamos a poner ahora otro campo obligatorio con también una longitud, pero en este caso, por ejemplo, de 100, por ejemplo, que va a ser los apellidos. Con su getter y setter.
y el string empty. Lo bueno que tiene Visual Studio, como podemos ver, es que él nos va autocompletando bastante todo. Entonces, está bastante bien por eso. Vamos a poner ahora que es un required y le vamos a poner que es de tipo email address para así asegurarnos de que el campo también venga, obviamente, en este caso el email, venga propiamente estructurado y no se pueda almacenar ningún tipo de dato de cadena de texto que no sea siguiendo la expresión regular del email. Y también vamos a hacer otro que va a ser la contraseña. Vamos a poner required de momento. Luego podemos establecerle alguna otra configuración. Aquí la tenemos, la password, que él automáticamente nos la autocompleta, simplemente dándole al tabulador, a las flechitas. Bien, una vez hecho esto, ya te lo tenemos, podemos guardar y lo que tenemos que hacer ahora es comprobar si nuestro modelo es correcto. Entonces, vamos a pinchar sobre el proyecto, botón derecho, vamos a ir a EF Core Power Tools y vamos a generar el DB Context Diagram. Ahora ya sí que nos lo ha generado. Y ya lo tenemos. Muy bien, pues ahora sí que ha funcionado. Lo que tenemos es un context vacío. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ningún tipo bueno, no hemos añadido nada a nuestro proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer, básicamente, va a ser añadir a dentro de nuestro data access, dentro de nuestro context, añadir los dbsets. Entonces, lo que tenemos que especificar aquí va a ser un nuevo dbset que va a ser básicamente un conjunto, o donde vamos a ir poniendo aquí, van a ser las tablas de nuestra base de datos. Es decir, cuando hagamos la migración, en esa migración dirán, tenemos que crear esta tabla, esta otra tabla, con estas relaciones. Es básicamente en lo que va a consistir. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser hacer lo siguiente. Vamos a hacer un public y vamos a poner aquí un dbset. Aquí lo tenemos. Y le vamos a especificar el tipo. En este caso, nuestro tipo es, dentro de models, dentro de data models, user. Así que vamos a poner user. Y obviamente este user nos vendrá así en rojito. Así que nos ponemos encima. Y lo que tenemos que hacer es using university API backend models data models. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces una vez ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es ponerlo en interrogación porque puede que no exista, puede que no, o sí exista, ponerle un nombre a la tabla, porque a partir de ahora nuestra tabla se llamará users, tenemos un get y un set, y por lo tanto esto lo que va a hacer básicamente es crear tablas dentro de la base de datos que hemos especificado dentro de nuestra app settings. Es decir, se va a generar una base de datos llamada university y dentro de esa university se va a crear una tabla con todas estas columnas, nombre, last name, email y password y todas las que tenga base entity, que la tenemos aquí. ID, created at, etc. Entonces, ahora nuestro context es un poquito más amplio y más interesante. Entonces, pinchamos, botón derecho, EF Core Power Tools, le damos a Add DB Context y vamos a poder comprobar cómo en efecto, vamos a ver, se modificó, le damos a recargar, en efecto, como ahora tenemos un contexto con una tablita, que es nuestro usuario, que tiene ID, email, nombre, contraseña. Si nos ponemos encima, si además podemos ver las propiedades y demás que tenemos, is deleted, si está borrado, last name, deleted at, etc. Y aquí vamos a poder ir construyendo, desde aquí nosotros podemos ir construyendo relaciones, etcétera, o las montamos dentro de nuestro DB context y luego ya comprobamos que en efecto son adecuadas. Ahora mismo tiene sentido lo que hemos hecho, así que lo que vamos a hacer va a ser ir a nuestra consola de administración de paquetes y vamos a hacer lo siguiente. Va a ser un add migration. Aquí estaría. Vamos a hacer un add migration y le vamos a poner un nombre. Vamos a poner user stable create o create user stable, mejor dicho. Vamos a pincharle. Vamos a darle al enter. Y ya lo tenemos. Entonces se ha generado, por lo tanto, en este caso, una migración. Bien, esta migración, aquí lo tenemos, lo que va a hacer es generar una tabla llamada users con las siguientes columnas. Y además con algunas restricciones, como que tiene una primary key que va a ser el ID de usuario. Bien, por lo tanto esto ya lo tenemos, pero esto no quiere decir que en nuestra base de datos ahora mismo esté realmente todo este contenido. Así que lo que tenemos que hacer es un update.
vamos a ir autocompletándolo, database, aquí lo tenemos. Update database es el comando que tenemos que ejecutar. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un CLS para borrarlo y así se puede ver bien. Update database, aquí está. Además se le puede poner verbose para que así nos saque un poquito más de información. Vamos a darle a verbose y en efecto todo se está realizando correctamente, se está generando todas las tablas y ya lo tenemos listo. Entonces ahora, una vez ya tenemos hecho eso, lo que podemos hacer es comprobar que tenemos una migración, que en este caso se llama Create User Table, que si pinchamos podemos visualizarlo, pero otra cosa que podemos hacer es hacer un script migration, script /migration, voy a poner un poquito de zoom para que se vea bien el comando, le damos y entonces lo que nos sale es la SQL que se va a ejecutar. Así que vamos a darle aquí, si quiero habilitarlo, ahí estaríamos, ¿vale? Aquí estaría. Entonces lo que va a hacer es crear una tabla llamada users con estos campos y con esta constraint, con esta restricción. Y luego tenemos unos values de una tabla que se va a llamar Migration History y por lo tanto vamos a tener dos tablas ahora. Vamos a tener una tabla llamada Migration History donde van a estar en los históricos de migraciones y también vamos a tener otra tabla llamada Users. ¿Cómo lo sabemos o cómo lo podemos comprobar? Bueno, desde nuestro manager podemos directamente actualizarlo y ver que en las bases de datos ahora tenemos una base de datos llamada UniversityDB con, en este caso, dentro de las tablas, una tabla llamada DBO Users con las columnas ID, nombre, last name, etcétera. Ya lo tenemos todo. Ahora, desde nuestro Visual Studio, lo que podemos hacer es lo siguiente. Venimos a Explorador de Servidores, le damos a Conectarnos y ponemos localhost /SQL Express. Ahora, a continuación, en la parte inferior, en el desplegable, vamos a seleccionar cuáles son, en este caso, las bases de datos que queremos. Vamos a ver si me lo carga. Está cargando los nombres. Vamos a dejarle un segundito que piense. Y debería salirnos nuestra base de datos. Si lo he puesto todo bien. Vale. Vamos a ver. Y desde aquí luego podríamos ver las mismas tablas, ¿no? Esto es un SQL Client, vale, perfecto. Vamos a ver si ahora ya... aquí, ahora ya sí que lo encuentra. UniversityDB, perfecto. Vamos a darle a aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra conexión con la base de datos, nuestras tablas, y aquí tenemos el Migration History, el histórico de migraciones, y los usuarios. Y en cualquier momento podemos pincharle y visualizar nuestra base de datos de usuarios. Ahora esto tardará un poquillo en cargar, pero lo que nos permitiría sería ver toda la información. Personalmente, me gusta tener la conexión desde aquí para poder verla, aunque para eso también tenemos nuestro SS Manager Studio, ¿no? Es decir, esta herramienta de SQL Server Management Studio es muy útil para poder visualizar cómo vamos cambiando las bases de datos, pero al mismo tiempo también lo podemos hacer desde nuestro Visual Studio. Muy bien, pues ya lo tenemos. Entonces, a partir de ahora, si por ejemplo yo a mi usuario le añadiese un campo más, pues entonces podría actualizar el diagrama, en cualquier momento visualizar que en efecto es así, y si ya lo tenemos, lo que haríamos es añadir la migración y actualizar constantemente la base de datos. Estamos haciendo un code first, es decir, escribimos el código y generamos la base de datos. Ahora, lo que vamos a hacer también, o lo que podemos hacer también, es un remove migration. Un remove migration eliminaría la última migración, ¿de acuerdo?, que tenemos. Obviamente eso no lo vamos a ejecutar ahora, pero si por ejemplo nos equivocamos en el modelo o da algún problema, podemos volver atrás en el histórico utilizando un remove migration y otra serie de comandos que vamos a estar utilizando a lo largo de estas sesiones. Así que ahora sí, ya nos ha funcionado. Hemos tenido todo lo que es el proceso de creación de un proyecto desde cero, conexión con la base de datos, conexión a través de Entity Framework con la base de datos para crear la base de datos y sus tablas y sus columnas. Y ahora lo que tenemos que hacer es expandir el modelo y generar también los controladores para, por ejemplo, traer todos los usuarios, crear un usuario, actualizar un usuario, etcétera, que lo haremos en la siguiente sesión. Hasta aquí, por lo tanto, el día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, que vaya bien.